de la evolución de un amigo de todos como es Luis Lu. Juanita. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Aquí en Colombia estamos a mediodía. Saludos a todos desde Barranquilla. El doctor Luis Escaf en estos momentos pues Juanita, tenemos muy buenas activa el noticias. vídeo. Ya él está extubado, está mucho mejor de sus signos vitales, respirando, la parte cardiológica está excelente. ¿Me escuchan? Sí, ahora, es que no estaba el vídeo activado. Ok. Entonces está muy bien, la parte respiratoria, vital, cardiológica está excelente. Eso nos alegra mucho. Hoy probablemente lo vayan a pasar ya al piso, a una habitación, lo que hace que tenga pues, mejor contacto con todos, con su familia sobre todo. Un poco, pues la parte de la sedación, un poco desorientado, pero es lo normal después de haber estado unas semanas con sedación. Entonces todos estamos muy contentos porque nos hace falta y queremos ya verlo. Muy bien, pues ya sin más, saludamos a Lucho Izquierdo, que se ha incorporado. Vamos a darle la palabra a Marcos Gómez, que nos va a empezar con las 101 complicaciones y trucos en cirugía de cataratas. Marcos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por esta organización tan express, tan rápida. He hecho lo que he podido para recopilar pues, una serie de casos que espero que sean del interés. Y sobre todo, pues he pedido ayuda a ver si para resolver los problemas que pudieran tener los oyentes. Nos han mandado bastantes casos. Marcos, bueno, pues, un momento. Todos aquellos, por favor, de los panelistas que estén con la cámara activa o el micrófono, por favor de apagarlos para que la transmisión pueda ser más efectiva. Vale, Marcos. Vale. Bueno, entonces presentaremos una serie de casos y pues los panelistas, todo el grupo de expertos cirujanos irá comentando sus opiniones al respecto. Vamos a ver. Vale, ¿se ve ahí ahora el PowerPoint? Se ve muy bien. Perfecto. Sí. Bueno, pues entonces este es el libro, esta es la segunda edición del libro que os comentaba Fernando y que hemos utilizado un poquito como base para coger una serie de casos. Entonces, una de las cosas que me preguntan con frecuencia los médicos es qué hacer porque no me gira bien el núcleo. Después de hacer la hidrodisección, incluso de obtener una buena oleada, pues no me gira bien el núcleo. Y entonces quería ver si comentáis entre todos, o algunos de vosotros, los trucos que podáis recomendar para que gire mejor el núcleo. Aquí he puesto pues, uno de ellos que se basa en la ley de la palanca y en el hecho de que cuanto más alejados estamos del centro para empujar el núcleo, tenemos que realizar menos fuerza para que el núcleo gire. Y bueno, pues es un pequeño truco entre los muchos que hay que a mí me ha funcionado bien para esta maniobra en la que a veces se atasca uno ya nada más empezar. No sé si algún panelista quería comentar algo sobre sus técnicas. Si alguien quiere hacer un comentario, active el audio y lo haga, y si no seguimos. Sí, Fernando Aguilera, ¿me escuchas? Sí. Sí, Fernando. Hola, gracias a todos por estar aquí. Pues mira, la falta de rotación, lo más importante es determinar cuál es la causa, porque generalmente puede ser relacionado con una debilidad celular, sobre todo en pseudoexfoliación, o que no tengamos una ruptura de la cápsula que hayamos hecho durante la hidrodisección. Y pues el manejo, como tú dices, es secuencial basado en esta ley de la palanca, ¿verdad? Tratando de hacer con un instrumento. Nosotros lo que hacemos es cuando a la segunda o el tercer intento no podemos rotarlo, utilizamos un doble instrumento y si aún así no, bueno, hay técnicas interesantes con el que la doctora Lodoño y el doctor Vite nos podrán hablar sobre el ultrachopper y el surco en B ya cuando vimos que no lo pudimos rotar. Muy bien. Yo también, muy breve, yo en condiciones normales lo que más insistiría es en hacer una hidrodisección insistir en la hidrodisección para que luego haya una mejor rotación.
Marcos, ¿recomendarías en este caso maniobras bimanuales? Sí, desde luego, como ha comentado Fernando, el giro bimanual permite distribuir las fuerzas para girar el núcleo y es muy eficaz. Y también, pues, lo que ha comentado de estar al tanto de que no haya... ¿Con qué instrumentos le dirías inicialmente que lo hagan? Yo para hacer el giro bimanual utilizo 2 Shinskis. Vale. Utilizo 2 Shinskis, a ser posible por una pared en tesis y la principal, que estén separadas más de 90 grados. Y esa es la manera en la que lo realizo. Quiero comentar que aparte de lo que ha dicho Fernando Aguilera de la debilidad zonular, muchas son cataratas corticales con más componente cortical del que pensamos. Y es muy característico también de ojos que van a desarrollar IFIS. Porque muchos de los ojos con cataratas corticales, esas periféricas pegajosas, se asocian con mucha frecuencia a IFIS. Y como ha hecho un comentario un compañero por ahí, a veces cuando no pueden girar, yo simplemente pues empiezo a fracturar y poco a poco voy rompiendo y voy sacando y bueno, y a veces a mitad de la intervención tienes que volver a hacer hidrodisección y movilizar. Son cataratas pegajosas e incómodas de operar. Una cosita, Fernando. Me gustaría decir que a mí me gusta, creo que nos ha dicho, cuando se hace la hidrodisección, apretar al centro de la catarata para que el líquido se expanda por los laterales, y si veo que la oleada está bien hecha, antes de empezar a rotar me gusta balancear un poquito el núcleo, no demasiado, pero para ver que está sueltecito, y eso siempre favorece la maniobra. Muy bien, venga, Marcos, seguimos. Yo quisiera nada más aportar algo, Fernando. A ver, Lupe. Sí, lo que yo hago normalmente, que ya es digamos, mi rutina, es fracturo el núcleo en 2 mitades antes de haber hecho la hidrodisección, y una vez que fracturé con el pre-chopper el núcleo, ya hay un espacio virtual en el centro que permite al agua muchas veces pasar y no presurizar la cápsula posterior, sino salir por el centro de la cápsula, y entonces esto hace que el núcleo se mueva mucho más fácil. Entonces, tratar de prefracturarlo a veces ayuda a que el núcleo se pueda mover. Gracias. Muy bien. Marcos. Joaquín, ¿ibas a decir algo? No, un momento. No, es que si no, nos quedaremos en 11 complicaciones y trucos y tenemos que avanzar. Marcos. Pero Fernando, 101 no tengo hoy, ¿eh? Bueno, ya lo sé, pero es que si no nos vamos a quedar en el primer plato. Bueno, de todas maneras, en el título hemos puesto 101 tal y entre paréntesis 1. Quiere decir que va a haber otra sesión. Primera parte. Muy bien. Vale, Marcos. Bueno, pues la segunda es, pues nada más empezar, el ojo está duro y la cámara es estrecha. Y bueno, pues el truqui que yo quería lanzar aquí, pues es que siempre me gusta, antes de empezar y hacer una incisión, palpar el ojo y ver qué tensión tiene. Y esto nos permite, pues antes de empezar, tener una aproximación a un problema importante como pueda ser este. Y quería ver, pues, los panelistas qué actitud toman antes de haber hecho la incisión, si ven que el ojo está duro y tiene muy poca cámara. Entiendo que es ojo duro, no por presión en el ojo, pero la anestesia está bien puesta, o es tópica o lo que sea. Sí, o es por presión extraocular de una perivulvar, por ejemplo. Yo en principio había pensado en un paciente con anestesia tópica, pero desde luego otra causa, como indicas, es por la anestesia que haya hecho un hematoma. Pero la pregunta iba más dirigida al paciente con anestesia tópica para ver, pues, otras causas más propias del globo ocular. Otro dato, Marco, ojo miope, largo, corto, hipermétrope. Lo normal es que sea hipermétrope. Vale. Joaquín, sí que no puedes. Perdón, Fernando, Joaquín, levanta la mano, pobre. Marco, este caso que tú estás comentando, que es justo antes de hacer ninguna incisión, yo creo que me parece razonabilísimo lo que nos comenta, el palpar un poco antes el ojo antes de empezar, pero yo creo que esto lo tenemos que tener previsto en el preoperatorio. Probablemente en el preoperatorio, si hacemos
una gonioscopia, en fin, sí, tampoco hay que, con un poquito de franja podemos ver un poco cómo está la cámara, si tiene iridotomía o no, son ojos que van a ser pequeñitos, hipermétropes, incluso pueden tener una longitud así normal, pero una cámara anterior pequeñita. Y yo creo que este tipo de situaciones debemos de estar sobre todo alerta en el preoperatorio. Son de las típicas cosas que hay que poner un poquito de atención, porque si lo vemos en el preoperatorio, seguro que vamos a poder hacer una estrategia adecuada luego en quirófano sin llevarnos el susto de que el paciente esté tumbado y nos encontremos con un ojo a operar con un ojo dilatado y muy duro que probablemente habríamos bloqueado el ángulo. Sí, sí, estoy de acuerdo que esto seguramente es un error, como muchas complicaciones que en el fondo son errores por no haberlo organizado. Yo intentaría... Una cosa, nosotros ¿Sí? aquí por protocolo, Ponte la los imagen. ojos que... Activa el vídeo. ¿Ahí me ven? Sí, no, sí, ya. ¿Ahí? ¿Ya? Sí, sí. Bueno, nosotros hacemos una valoración preoperatoria, ojos en riesgo de presentar una hipertensión ocular. Lo que hacemos es ojos cortos, igual, ojos miopes con cámaras estrechas, núcleos muy, muy duros o núcleos que vemos densos, hipertensos, que nos van a poner trabajo durante la cirugía. Se hace una valoración preoperatoria y lo que hacemos es ayudarnos con manitol preoperatorio, 1 miligramo por kilo de peso del paciente, y esto pues nos ayuda bastante. Igual, lo que dice Joaquín es muy cierto, igual durante la cirugía, antes de empezar, volvemos y tocamos el ojo para mirar cómo está su presión. Totalmente de acuerdo con Juanita, es lo que yo iba a decir también, lo del manitol. Y si es necesario, incluso si la cámara es demasiado estrecha, una vitrectomía posterior para agrandar un poco la cámara. Esa sería la pregunta, Elena. Elena, esa creo que sería la pregunta. ¿En qué momento nos decidimos hacer una vitrectomía? Esa sería la... De entrada no. No, de entrada no. Pero si ves digo, ¿en qué momento? Dependiendo de qué. Pues mira, yo aquí, aparte de lo que se ha dicho correcto de que esto requiere una valoración preoperatoria, pero vamos a lo práctico. Ahora nos encontramos con este ojo. Los que trabajamos en un hospital grande a veces te encuentras con que llega un paciente y está así. Entonces yo lo que haría, yo le pondría el balón de Honan durante 15 minutos a la mitad de la presión diastólica, le pasaría un manitol al 20% durante media hora y empezaría. Y el tema de la punción escleral, o sea, al ponerle un trocar y hacer una vitrectomía para bajar un poco la presión, lo haría en un segundo o tercer momento. Pues cuando ves que le pones visco y no... Bueno, pues cuando ves que no recuperas la cámara, que sigue duro, que no hay posibilidades de hacer la faco, pues entonces ahí es cuando quizás le haría una... Inicialmente le pondría un trocar y ya está, y vería. Y si tienes una cámara muy estrecha, en este caso... Hola, Filo. Hola. Filomena, hola. Hola a todos. Filo. Hola, Filo. ¿Qué tal? ¿Todos bien? Ernesto. Hola. Bienvenida, Filomena. Gracias. Yo quería opinar. Sí. Yo creo que uno de los instrumentos menos utilizados o más olvidados es el tonómetro de Barraquer. Y nosotros lo usamos de rutina en todos los pacientes antes de empezar una cirugía y te da una idea muy grande de la presión. Y estoy de acuerdo con José que poner un trocar, pues ya lo tienes adentro y puedes utilizarlo si lo necesitas o no. Ese es eso es decir, yo creo lo mismo, porque una vez que ya, antes que uno parta, si ya no pusiste el manitol, una vez que uno coloca el manitol dentro de la cirugía, hay que esperar por lo menos 30 minutos a que el ojo baje la presión o baje algo la presión. No significa que va a bajar tanto la presión como para que uno pueda hacer la cirugía muchas veces. Entonces, en estos casos, yo entro con un trocar y descomprimo el vidrio y con eso se hace mucho más segura y más rápida la cirugía. Ahora es importante dos cosas rápidas. Muchas veces o algunas veces puede ser el puro blefaróstato el que esté causando la presión. Eso es bien importante descartarlo. Obviamente lo otro es mucho más importante. Y un trabajo muy interesante que se presentó en ASCARS el año pasado, un trabajo libre, era cómo diagnosticaban la presión transoperatoria los médicos antes de empezar y al terminar la cirugía digitalmente. Y la probaban con el tonómetro y había variaciones gigantes, aunque son médicos que han operado miles de pacientes.
no nos podemos confiar nada más en el dedo o en una cánula. Creo que es bien importante tener, como dice el doctor Otero, una forma de estar más o menos dándonos una idea semi-real de cómo está la presión del paciente. Creo que es un factor muy importante, que no lo utilizamos porque es un paso más, pero creo que es algo que es interesante. Gracias, Fernando. Demian Antolín y acabamos este truco complicación. ¿Vas a dejar a mí? Bueno, y Emeterio, a Super M. Y hay un detalle muy importante, que es jamás, si tenemos un ojo así y lo hemos abierto ya, lo que no hay que hacer nunca es pelear contra un ojo con cámara estrecha y que se pone duro subiendo la botella. Eso produce maldirecciones que pueden ser casi imposibles de resolver. Entonces, lo que es muy importante es, antes de proceder con las maniobras y sobre todo antes de proceder a infundir líquidos en el ojo, hay que estar seguro de que el tono es normal y que el ojo va a aguantar. Si tenemos descompresiones vítreas, que es una maniobra utilísima también, hay que tener en cuenta que duran un tiempo. Una descompresión vítrea da un ratito, pero al cabo de un ratito podemos tener si tenemos una presión arterial muy alta, podemos acabar haciendo un hematoma coroideo. Entonces también hay que tener en cuenta que si hacemos una maniobra de descompresión y el ojo se vuelve a poner muy duro, hay que mirar el polo posterior y tener cuidado. Vale, ¿algún comentario más? Ariel Blanco, José Luis Rincón, os veo por ahí. ¿Puedo? Emeterio, perdona. Sí, a ver. Tengo aquí un folio con las pantallas. Yo es que, claro, si me encuentro esto, tal como decís, en la cirugía, yo lo siento, yo no lo opero. Levanto al paciente y lo vuelvo a reevaluar. Es decir, esto puede tener cualquier cosa. Si es un glaucoma agudo, yo desde luego no lo opero. Lo primero que investigo es por qué está duro este ojo. Es decir, yo no puedo hacer primero una catarata en un ojo que está hipertenso. Tendré que ver lo primero la causa que más me motiva es por qué tiene esa hipertensión ocular. Es decir, tanto si lo he estudiado yo, será que a lo mejor era un ángulo estrecho, lo más probable, y que se me ha descompensado que ha hecho un glaucoma agudo, o que está en algún momento, mismamente por la dilatación o por algún motivo. Es decir, pero meterte en una cirugía ya sin haber abierto el ojo, digo, y que te la encuentres así, intentar operarlo, para mí es una temeridad. Eso yo lo tengo bastante, Ariel Blanco claro. dice... Otra cosa es que yo ya haya abierto, ya haya pasado algo, ¿vale? Porque entonces tendríamos que ver la tensión del paciente, qué tensión arterial tiene y por qué por qué tiene esta hipertensión durante la cirugía. Vale, Ariel Blanco, y cerramos esto. Sí, yo coincido con el colega que primero hay que evaluarlo. Este ojo en especial, no es común esto, o sea, lo estamos hablando como algo común. Yo en mi experiencia no me han tocado muchos ojos que arranquen duros de entrada, y si lo tengo así que me doy cuenta a la palpación, a este ojo lo evalúo antes, lo postergo haciéndole las maniobras de compresión antes de empezar la cirugía. Pero no es algo común, lo estamos quizás comentando como algo común, por lo menos en mi experiencia no me encuentro con ojos así duros de entrada, sin una causa detectable previamente. José Luis, algo importante, si no, sigue ya Marcos. Fernando, yo quería contribuir con algo. Venga, doctor Valle. Lo heredo de la época de David Kastner, que él le llamaba la aspiración vítrea. Y era un procedimiento muy sencillo en el que abordaba la cavidad vítrea. Recuérdese que Kastner, el padre de la vitrectomía, fue el primero que la hiciera. Y muchas veces en la cavidad vítrea lo que hay son depósitos de vítreo líquido, no vítreo formado. Y una aspiración vítrea resuelve el problema. Lo usábamos muy frecuentemente en la época extracapsular y en un caso en el que peligra, sobre todo si vas a hacer una cirugía combinada, resuelve dramáticamente y te convierte el caso en algo sumamente fácil. Es a 3 milímetros, una jeringa de 3 con una aguja de 23. Puedes hacer la aspiración sin peligro. Bueno, pero vamos a seguir ya con Marcos, porque la verdad es que tenemos 30 expertos que saben mucho de todo esto, pero 30 respuestas puede enlentecer mucho el proceso. Marcos. Bueno, seguimos. Pues el siguiente caso... Doctor Valle, Rincón y Asís, que apaguen la cámara. El siguiente caso va de incisiones y a raíz de una pregunta que han hecho desde Bilbao, una doctora que preguntaba por los seidels, qué podemos hacer para reducir los seidels, y ella preguntaba sobre todo por los seidels a través de la paracentesis. Por eso traigo pues esta foto aquí, donde la incisión principal estamos llevando la raya
del bisturí, que está a 2 milímetros, estamos llevándola al borde de la incisión externa para tener un buen túnel. Y el otro truqui que quería comentar, que voy a poner un pequeño vídeo para mejorar nuestras incisiones, es la incisión de Wong. En este paciente estamos palpando, vemos que no conseguimos un buen tono y en la paracentesis hacemos un pequeño bolsillo arriba de la paracentesis y hidratamos en ese bolsillo. Esta incisión de Wong, normalmente cuando la hago es más en la paracentesis y es muy eficaz y me evita tener que poner puntos de sutura en la mayoría de los casos. Y suelo hacerla en la paracentesis porque quizás es la incisión que deformamos más. No sé si tenéis experiencia con la incisión de Wong o podéis recomendar algunos otros trucos o cosas para aquellos cirujanos que tienen más problemas con shaders. La incisión de Wong, yo soy Gerardo Valvecchia, la hace de rutina de los médicos de acá en Argentina, que es Marcelo Reinhardt, y realmente los resultados que tiene son maravillosos. A lo que yo voy es, muchas veces tenemos Seidel porque a veces nos empecinamos en hacer incisiones que no debemos hacer. O sea, la incisión se deforma cuando la manipulamos demasiado o está mal construida. Si en vez de empecinarnos a veces en hacer 2 milímetros o 1.8, se amplía un poquito más. Ese es un mensaje más que nada para los chicos que están empezando. Es muy difícil que la incisión pierda. O sea, no hay que al principio ser más papista que el Papa, como se dice habitualmente. Si es un poquitito más grande, va a ser más estanca casi seguro. O sea, perdón, Gerardo, tú dices, si la paracentesis es un poco más grande, los instrumentos entrarán más cómodamente, se deformará menos y habrá menos paracentesis. Sí, Fer, a ver, vamos a... Uno cuando estamos hablando para... Activa la cámara que te veamos. No, igual no hay nada lindo para ver, acá estoy, hola. El careto. El careto y el mate. No, el mate lo tengo por ahí. Esto más que nada es orientado a los chicos jóvenes que están empezando a operar. No cuesta nada inducir a penitas un poquitito más de astigmatismo. Van a tener menos problemas para entrar y para salir con el faco. Y las máquinas modernas, por más que uno no sea súper tajante con la medida del sleeve con respecto a la de la incisión, perdonan bastante. No hay tanto surge con las máquinas antiguas. Entonces, bueno, es un consejo para los que empiezan. No se enloquezcan por hacer incisiones súper pequeñitas, porque las van a deformar más que a las que son un poquito más grandes. Daniel Ies y luego Luis Lu. Daniel Ies. Dani, ¿no tienes activo el sonido? Digo que yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando y con Gerardo, pero si preguntamos por paracentesis, la única razón para que pierda una paracentesis es que la maltrates o la manipules en exceso. Es decir, una incisión de menos de 1 milímetro ya no es la construcción. Da igual, por mal que la construyas, si no la manipulas, esa incisión no va a perder. Por tanto, hay que ser cuidadoso en los instrumentos que uses para trabajar por la paracentesis y tener un poco de cuidado. En la incisión principal, totalmente de acuerdo con Gerardo. Hay que intentar hacer una incisión suficiente y no demasiado estrecha para que te dé margen al movimiento del faco o de la irrigación-aspiración. Doctor Lu. Yo quiero. Luis Lu. Mira, la manera como lo veo yo es que cada vez que he tenido, mira, el próximo mes cumplo 40 años de ser faco. Así que he tenido todo tipo de complicación. Pero cuando he aprendido la lección de que cuando tengo una incisión que está saliendo mucho líquido, lo mejor es poner una sutura. Esa es la manera como lo veo yo. El poder infiltrar la córnea, como lo he mostrado, es interesante, pero obstruye la visión de la cirugía. Entonces, la manera como lo veo yo es mejor. Poner una sutura y hacer otra incisión. Seidel fue un oftalmólogo alemán que nació, que murió en el mismo año que yo nací, en el 48. Por eso que me acuerdo de él. Pero es el doctor Erich Seidel, de Alemania. Bueno. Yo quería
hacer un comentario. Sí, José Luis. Ajá. Activa la cámara, activa la cámara. No, bueno, el comentario, mientras se activa la cámara, no sé si me escuchan bien, sí. Sí, perfecto, perfecto. Aparte de la construcción en la herida, que creo que es lo más importante, ¿no? El detalle de la construcción de la herida, yo quería hacer referencia también al post, porque mucho del problema del CLCB es por, tratar de colocar un lente por una incisión que a lo mejor no es suficiente, o a lo mejor no con el instrumento adecuado. Entonces, por ejemplo, los lentes que tienen mayor grosor, por encima de 24 dioptrías, uno tiene que tener más cuidado de tratar de introducirlo a través de una incisión que probablemente no sea suficiente. Entonces, de ahí muchos de los problemas deciden en estos casos. Antes de darle la palabra a Elena Barraquer y a Gonzalo Bernabéu y cerramos, nos piden de la sala. Activa la cámara tú, Fernando. Activa la cámara tú. Sí, a Marcos Gómez le pedimos que repita el vídeo. Nos pide un compañero. Claro, vamos allá. Bueno, lo primero es palpar el ojo. Veo que está hablando, por lo que no he conseguido el tono pequeño. Y ahí está arriba, y sin ser perforante, se hace un pequeño bolsillo. No se ve el vídeo. ¿No se ha visto? Sí, no. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, sí, se ve. Se ve bien. Sí se ve. Y ahora se hincha el bolsillo escleral, con lo cual lo que hace es cerrar la válvula que habíamos creado. Es muy eficaz, os lo recomiendo probarlo porque es muy sencillo y muy eficaz. Fer, si me permitís, dos segunditos. Yo a todos los pacientes, cuando termina la cirugía, coloco una gota de iodopovidona al 5% en la incisión principal y en la incisión secundaria. Eso es un tester maravilloso de Seidel. Entonces, vos ves perfectamente cómo sale el líquido, entonces sabés si está cerrado o no el ojo antes que se vaya de quirófano. Voy a recomendar otra cosa, por lo menos para España, no sé, en Argentina. Porque yo hice lo mismo que has dicho tú, lo he hecho muchísimas veces, hasta que empecé a tener unas queratitis terribles y dejé de utilizar la povidona yodada. Pero en España ahora mismo nos lleva ya un par de años, fluoresceína en monodosis, que se puede utilizar al final de la intervención, es estéril y hace el mismo efecto. Elena. Sí, yo siguiendo la misma línea que decían Gerardo y José Luis de no alargar la incisión, como que yo utilizo la incisión de 1,8, pues lo que hago es, depende de la lente que voy a poner, ampliarla con el mismo cuchillete y luego normalmente solo tengo que hidratar las paracentesis. Pongo un poquito de cefuroxima hidratando la incisión principal y no suelo tener Seidels, pero siempre, como dicen ellos, sin deformar la incisión, adaptándola a la lente que vas a poner. ¿Un comentario? ¿Sí? ¿Fernando? Sí, Miguel. Eventualmente, infiltrar hacia los lados también es una opción y te deja una incisión más sellante. Y solamente a los más jóvenes tener cuidado con la incisión de Wong, porque a veces si uno es muy insistente y con mucha presión irriga, eventualmente se puede producir desprendimiento de la DSMED, que lo hemos visto. Así que hay que ser cuidadoso cuando uno trata de hacer estos sellados de las incisiones. Gonzalo Bernabéu. Yo quería hacer un comentario que lo hablaba recientemente con una cirujana que están empezando y me ha pasado más veces con residentes. Hablando de la paracentesis de la ayuda, la incisión que hacemos con cuchetes de 1 milímetro, esos cuchetes no están angulados y muchas veces al que está empezando, a veces le cuesta, no se preocupa tanto por la arquitectura de la incisión como te preocupas por las incisiones de 2,2. Entonces entran demasiado verticales y les pasa que entran demasiado rectos y hacen una incisión de 1 milímetro pero nada biselada. Y yo eso sí que lo he observado que a veces les ocurre. Yo hay veces que les doy el consejo de que en la propia mesa de quirófano, si porque el ojo está muy hundido, lo van a hacer con mano izquierda y están en un ojo derecho y les cuesta hacer la paracentesis para entrar con el cuchillete horizontal, que lo doblen un poquito en la propia mesa de quirófano para hacerle una angulación. Exacto. Sí que es verdad que hay paracentesis de 1 milímetro que tienen Seidel porque realmente son totalmente penetrantes, sin nada de túnel, ¿no? Vale. Y eso creo que es un detalle que se tiene que tener en cuenta.
Filomena, último comentario sobre este bloque. Juanita. No, Juanita para luego. Está bien. Cuando estás con 1.8, hay un pequeño truquillo que se puede utilizar, que es ampliar un poquito más la boca de la herida interior, y cuando vas a salir, después de aspirar, si sales con la irrigación a través de la incisión y presionas con una cánula, la incisión queda perfectamente sellada. Esto lo han enseñado en la SRS y es un pequeño truquillo que funciona muy bien. Muy bien. Antes de seguir con Marcos Gómez, quiero que Aida Machán y Lucía Rial nos comenten sobre las preguntas que tienen todos los compañeros que están siguiéndonos bien por Zoom o por Facebook. Tengo que comentaros que tenemos 534 participantes en Zoom y cerca de 300 por Facebook. Aida. Sí, preguntan si hay astigmatismo posoperatorio con la incisión de Wong. Marcos. Pues no lo he medido, no tengo referencias y no creo que lo produzca. Quizás la hidratación, la mayor hidratación, los primeros días pueda crearlo, pero no creo, porque además es que la incisión de Wong no es penetrante, con lo cual pues es difícil que eso provoque astigmatismo. ¿Alguna pregunta más, Aida? No, de momento, bueno, espera. Sí, hay una. Aida, yo la he medido, Aida, y mi astigmatismo inducido, que es una facilidad que da el Ivermaster, es de 0.2. Relaja en ese eje. De acuerdo. De momento están respondiendo los panelistas. Muy bien, bueno, pues Marcos, seguimos. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Pues es algo parecido a la primera. En este caso es un ojo duro con cámara estrecha, pero después de hacer la incisión. Y esto pues viene a raíz de un caso anónimo que nos han comentado, que después de hacer la incisión y nada más empezar, esto es textual de lo que nos han enviado, noté un aplanamiento de cámara significativo. Me encontré con poco espacio y completé la CCC con mucha dificultad. Es decir, este paciente apareció el ojo duro después de haber hecho la incisión. Hice la hidrodisección, el aplanamiento fue a más, empecé la FACO, completé la IA en un 80%, dejé el eje visual libre de opacidad, saqué al paciente de quirófano, examiné el fondo con un binocular y me encontré con desprendimiento coroideo de un cuadrante. Entonces quería destacar de esta participación el hecho de realizar una oftalmoscopia y ver la retina en el mismo quirófano, pues, intraoperatoriamente, o como en este caso ocurrió, sacar al paciente fuera de quirófano. Me parece una maniobra muy importante que te permite descartar lo peor que puede ocurrir, que es un hematoma coroideo. Y bueno, pues en relación a esto, no sé si tenéis algunas otras recomendaciones. El doctor Valle, que además es gran retinólogo, nos hará algún comentario al respecto. Divina la oportunidad porque no todos tenéis un oftalmoscopio binocular indirecto en el quirófano. Claro, yo lo tengo porque soy retinólogo, pero es altamente aconsejable. Y sí, lo que tiene que descartar es que si la presión elevada se debe a un desprendimiento exudativo coroideo o si se debe a un desprendimiento hemorrágico. Y la diferenciación es sumamente importante. Lo otro que se aconseja cuando hay presión, al final del caso, es claro suturar la herida. Quieres un sistema cerrado. Tenemos a Lucho Izquierdo, a quien saludamos. Luego le daremos la palabra a Joaquín y a José Luis Rincón. Lucho, bienvenido. Sí, bueno, por cierto, antes de que empieces, dime. Quiero comentar que Lucho Izquierdo, a través de la organización suya Oftalmosalud, bueno, es una maratón de webinars interesantísimos lo que tienen todos los días y que os aconsejo que lo sigáis porque hay cosas muy, muy, muy interesantes. Y Joaquín el otro día salió por la puerta grande en un webinar de ellos. Lucho. Gracias, Fernando. Sí, mire, lo que pienso que ahí tenemos que recordar un poquito la fisiopatología y por qué les refiero esto, porque hemos tenido la triste
experiencia y algunas veces alegre experiencia en estos casos, ¿sí? Lo que sucede en realidad es de que recordemos que la capa coroidea es la que tiene mayor volumen por milímetro cuadrado de todo el cuerpo humano. Lo que sucede ahí es de que la hipotonía, que es la madre de todo este problema, ¿sí?, crea esta exudación del tejido coroideo, eso comienza a llenar el espacio virtual supracoroideo, y lo que sucede es, muchas veces preguntan, pero el mayor riesgo son los pacientes hipertensos. Por supuesto, porque lo que sucede es la ruptura de la arteria ciliar larga posterior, que normalmente en estos hipertensos está esclerosada y tiende a romperse más por ese estiramiento de este espacio virtual. Entonces, ¿a dónde voy con esto? El consejo acá, cierren ese ojo inmediatamente, no intenten hacer nada, y si finalmente sucede esta hemorragia coroidea, para evitar la expulsiva, en realidad hay dos mecanismos principales. Uno, conservatorio, agarro, cierro, no espero, después de los 14 días que ya comenzó el proceso de liquefacción, puedo hacer un drenaje si tuviera que hacerlo, si es muy grande. O el segundo, en el caso de ya que cerré, veo en el postoperatorio un kissing coroideo, sin intentar hacer, y para esto hay un producto que hemos utilizado nosotros, que es un activador del plasminógeno. Para iniciar la cascada, justamente la liquefacción más rápida, lo utilizamos al cuarto día, colocamos entre 25 a 100 microgramos, eso ayuda a liquefactar y en ese momento sí rehacer el drenaje, pero solamente en realidad si fuera necesario un kissing coroideo o un coroideo bastante grande. Ese quizás será el aporte principal. Joaquín. Sí, bueno, lo primero... Lucho, espera un segundo que va Joaquín y José Luis Rincón. Lo primero, darle enhorabuena a mi querido amigo y admirado Marcos, que lo admiro mucho como cirujano por presentarnos casos así tan cortitos y tal, ¿vale? Y si me permití, sobre todo dirigiéndonos a la gente joven que puede estar empezando con cirugía o que tampoco tiene un volumen o mucha rotación y tal, yo creo que lo que estamos viendo no son problemas, son consecuencias de problemas no diagnosticados, ¿vale? O de haberse metido en jardines, ¿vale? En esto coincido con el relato que nos comentaba antes mi amigo Emeterio, ¿vale? Que es decir, estamos viendo que se estaba metiendo ya en un jardín del que difícilmente iba a poder salir este caso, el cirujano de este caso anónimo. Entonces, si os parece adecuado, yo traería ahora a colación una manera muy divulgativa que Ariel, en el foro de Faco Elche, nos vino a enseñar de una manera muy docente los tres espacios que hay cuando operamos catarata: el polo anterior, el intracristaliniano y el polo posterior. Entonces, yo creo que es vital que sepamos saber cuando hay una hiperpresión, porque hay complicaciones relacionadas con la hiperpresión, bien en cámara anterior, bien intracristaliniana, bien en polo posterior. Y yo creo que es sumamente importante, y no lo he visto hasta ahora, he visto definido ese diagrama que nos enseñó Ariel, pero no he visto un enfoque, un approach a las posibles complicaciones dominando o cómo controlando ese juego de presiones entre unos polos y otros y en esos pisos, ¿no?, que hay en el ojo. Está claro que aquí nos estábamos empezando a encontrar un problema de polo posterior, ¿vale? Entonces el manejo es radicalmente diferente en un sentido o en otro, ¿no? Si ya empieza bueno, estoy de acuerdo fundamentalmente con todo lo que se ha dicho, pero el aporte sería ese. No es una complicación de un mal approach a un problema que tenías previo, y luego sobre todo la importancia que le doy al saber cómo manejar esas presiones en los diferentes planos que estamos hablando. Polo anterior, polo posterior y intracristalino. Luis Lu. Excelentes comentarios. Pero quería decirle de que hay ciertos factores de riesgo en estos pacientes. Y sobre todo es edad, que el paciente sea arteriosclerótico, hipertenso y sobre todo cuando hacen taquicardia durante la cirugía. Ese es un factor importantísimo, porque el anestesiólogo que está allí nos tiene que avisar. Ahora, una vez que se aumenta la presión en el momento de la cirugía, puede ser una misdirección, podría ser una coroidea o puede ser una hemorragia. Y lo único que quiero acentuar es que nunca se hace una esclerostomía cuando uno tiene una hemorragia. Porque si no, entonces aumenta el espacio y comienzan a sangrar muchísimo más.
Así que lo mejor es, he tenido casos en donde he tenido que parar en medio de la cirugía, siempre se puede regresar. Si es que es una coroidea, la coroidea desaparece más o menos a la semana, 2 semanas, pero cuando es una hemorragia demora 2 meses. Hay que acordarse del 2. 2 semanas para una coroidea y 2 semanas para una hemorragia, antes de considerar hacer algo más. José Luis Rincón. Digo, si quieres, a ver, muy breve porque veo que se han extendido de acuerdo en todo, utilidad de los esteroides en ese lapso de las 2 semanas para que se resuelva un poco y, bueno, más nada. Yo quiero comentar que en la época pre-IFIS presenté en varias ocasiones y por donde lo presentaba me apedreaban, literalmente, apedreado. Un par de casos que tuve en el que en pleno FACO aquello se puso imposible, pero imposible. Paré y dejé el caso. Aguanté el chaparrón durante una semana porque es un ojo con un cristalino abierto, es una cascada inflamatoria terrorífica. A la semana los operaba sin ningún problema. Posiblemente, no pude ver fondo de ojo, posiblemente habían hecho coroideos. Marcos, ¿algún comentario sobre los esteroides que ha dicho Joaquín? ¿O alguien quiere hacer un comentario y pasamos de caso? Bueno, para completar un poco este caso era la siguiente diapositiva que ya más o menos se ha contestado, ¿no? Cómo, cuándo, cómo y dónde hacer las esclerostomías y tras el drenaje dejar las esclerotomías abiertas y bueno, pues un poco esta es la pregunta que ya se ha contestado. Vale, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? Y si no, seguimos. Bueno, la doctrina siempre cuando manejas ya la hipertensión es que miras a ver si el espéculo está causando alguna presión sobre el ojo, mides la presión, determinas si es por ángulo cerrado, si es de cámara posterior, si tú tienes un caso donde la infusión te ha llenado la cavidad vítreo del mismo líquido de infusión, y si cuando ya has descartado todas esas cosas y concluyes que la presión viene desde atrás, la esclerotomía es de 3 a 4 milímetros medido desde el limbo, y lo que quieres es llegar a hacer la aspiración del espacio supracoroideo. Tienes que tener un cuchillo 75 a mano para lograr esto. No hacerlo más allá de los 5 milímetros y no meterte en el área de la zona, lo que pueda complicar la catarata. Una cosa, Marcos. Un momento, estaba Ariel Blanco y luego Lucho Izquierdo y cerramos. Ariel. Sí, solo quería decir, en este caso en particular, que el ojo ya está duro apenas, aún no ha entrado ningún líquido, o sea, no ha comenzado la cirugía, el diagnóstico está descartado, el de mixed deration. ¿Por qué? Porque no hay líquido, no puede haber un diagnóstico de eso. Distinto cuando, como pasó en tu caso, que el ojo se comienza a poner duro en algún momento de la cirugía, cuando ya el líquido ha entrado. Ahí hay que hacer bien el diagnóstico diferencial, si estamos hablando de una hemorragia coroidea o si estamos hablando de un mixed deration. Muy bien. Lucho Izquierdo, que se ha tenido que levantar a cerrar una ventana. Sí, ya. Mira, solo recordar que lo que no queremos volver es a la hipotonía. Entonces, cuando realicemos ya esa esclerotomía, 14 días después mínimo, después que haya pasado el tapón secundario hemostático, ¿sí? Hagamos la esclerotomía, como bien dijo Juan, 4 milímetros entre los rectos, ¿sí? O donde esté realmente la mayor bolsa, pero colocar un dispositivo de irrigación continua en cámara anterior. De tal manera, lo que vaya drenando y perdiéndose ese volumen, se puede hacer rellenado por la vía adelante. Acuérdense nuevamente, evitar la hipotonía. Eso era. Muy bien. Marcos, seguimos. Bueno, el siguiente caso, y que también venía a propósito de un paciente que nos han comentado, es qué hacemos con una pupila pequeña. Quería poner este vídeo como uno de los truquis que podemos hacer, y esto es lo que se llama la simequiorrexis, en el que pues quitamos la membrana prepupilar que está cerrando la pupila, hacemos una capsulorresis 360 grados, puede sangrar un poco el borde del iris, pero esas hemorragias esos derrames del iris son autolimitados,
permite una buena cicatrización, y vemos aquí cómo hemos disecado una membrana en los 360 grados. Bueno, entonces a raíz de esta presentación, el doctor Iván Basanta, desde Galicia, nos comenta un caso de un iris floppy horroroso que tuvo, un iris de estos floppy que todos hemos tenido de pesadilla, que se sale el iris por las dos incisiones y cada vez que mete el faco se mezcla el faco con el iris. Bueno, este caso no sería el de la sinequiorrexis, pero bueno, pues hemos agrupado lo que son las pupilas pequeñas y en especial si podéis dar algún consejo para el doctor Basanta y todos los que hemos sufrido estos floppies iris terribles, ¿qué podríais recomendar? Bueno, pido la palabra, ¿eh? Me pido. No, vamos a ver, comentas dos situaciones absolutamente diferentes. Me voy a hablar primero es que se entrelazan en un punto. La maniobra poco conocida de quitar ese rodete de pigmento en ojos de pupila estrecha, generalmente glaucomatosos, que hay una proliferación del epitelio pigmentario de la cara posterior del iris que se va a pupila, es una maniobra que funciona muy bien. Y a partir de ahí el ojo empieza a ir mucho mejor. La cirugía no está complicada. Pero cuando hay el ojo anterior, el del pigmento, es susceptible de un stretching. Pero cuando hay un floppy, no se puede hacer un stretching bajo ningún concepto. ¿Por qué? Pues porque el iris, en una pseudofoliación glaucomatoso, el iris está relativamente rígido y lo puedes estirar. Pero en el floppy, el iris es blandito, no lo puedes estirar, lo rompen, no lo puedes estirar. Entonces, en esos casos, por supuesto, la fenilefrina intracamerular e ir a poner un anillo de Malugin o ganchos. Sí. ¿Comentarios? Exacto. Yo les pongo siempre un anillo de Malugin antes de hacer la capsulorhexis. Sí. Porque mantienes la pupila lo suficientemente dilatada, evitas normalmente que el iris se prolapse por las incisiones y puedes realizar la cirugía sin demasiadas complicaciones. A ver, tenemos a Demian Antolín y a Robert Kaufer. Demian. Sí, a mí me parece muy importante en este caso, se puede poner un anillo de Malugin o no ponerlo. Lo que es muy importante es construir las incisiones bien. En los casos de IFIS, que no hay que hacer stretching, porque en los IFIS inicialmente la pupila no suele estar demasiado estrecha. El problema es cuando tocamos el iris o lo enfadamos. Hay dos maneras de enfadarlo muy importantes. Una, tocarlo. Si lo tocas con la punta del faco, se hace ingobernable. Dos, hay que trabajar en el centro de la pupila. Dos, si construyes mal las incisiones y son demasiado límbicas o demasiado cortas, el iris tiende a prolapsar y se hace también ingobernable. Esas dos maniobras son muy importantes para evitar que un IFIS empeore, que es lo importante, no empeorarlo. Y lo tercero es manejar con un poco de viscoelástico dispersivo la entrada de la incisión y tener mucho cuidado con no perforar el iris cuando se repone. Si vas a reponerlo con la punta de una cánula y lo perforas, se hace muy difícil de gobernar. Es mucho más fácil manejarlo con un poquito de viscoelástico o con el borde de un instrumento. Muy bien. Pero ¿perdón? ¿Cuántas veces te has arrepentido de no haberlo puesto el anillo? Fernando. Sí, Robert Kaufer primero. Y van Robert Kaufer, Ernesto Otero, Lupe, Errur y Gonzalo, tú ya creo que no llegas. Sí, una sugerencia en estos casos, muchas veces con el prolapso del iris en la incisión, es hacer una pequeña incisión, una pequeña paracentesis por detrás de la incisión y colocar un ganchito de iris para evitar que ese iris se prolapse. Creo que eso, yo tuve un caso el año pasado en una cirugía en vivo y realmente me arrepentí de no haberlo hecho. Y era por debajo, Robert, ¿no? Por debajo de la incisión. Exacto, por debajo del... Por debajo. Sí, por debajo de la incisión, y eso hace que evita que el iris se puede prolapsar por la incisión y realmente es una solución sencilla, ¿no? Oscar, maniobra de... González Tomás, tu jefe. Correcto. Bueno, iba Ernesto Otero y Lupe Cervantes. Bueno, yo creo que la cinequiotomía siempre es un reto, porque aquí hay dos partes. Uno es liberar las cinequias y lo otro es lograr la dilatación de la pupila. La cinequiotomía, esta técnica me pareció muy bonita. A veces cuando es una membrana que uno puede identificar, la puedes
quitar. A veces no la puedes identificar y utilizar una espátula de ciclodiálisis de Barraquer es muy útil porque es redonda, es atraumática y liberas las sinequias. Y luego estoy de acuerdo con Elena que uno nunca, es como la iridectomía, uno nunca se arrepiente de poner un dispositivo para dilatar la pupila, ya sea unos ganchos de iris, un anillo de Mayugin o uno de Visitec, pero siempre se arrepiente de no ponerlo. Entonces, creo que ante la duda, siempre arrancar con el pie derecho y ya arrancas ganando el partido 2-0, ¿no? Estoy de acuerdo con los dos, con Elena, porque en realidad muchas veces uno dice, no pongo los anillos y me las arreglo, pero al final el tiempo que tienes de inversión en los primeros 5 minutos colocando anillos o colocando los ganchitos, no te hace mucha diferencia en el total de la cirugía y te ahorran un montón de problemas que se te alargue la cirugía después. Así que en estos casos que son dudosos, que la pupila no se dilata bien o que tengo un iris floppy, parto al tiro colocando los anillos o un anillo o eventualmente los ganchos. Lupe. Guadalupe, Lupita. Sí, hola. Mira, lo primero que me gustaría comentar es, primero, si se fijan, hay una iridectomía periférica. Entonces, tener mucho cuidado de nunca entrar por ahí, siempre entrar por lo más alejado, ya que en hay un iris floppy, si todavía tenemos una iridectomía periférica, todavía va a tener más movilidad ese iris y menos fuerza. Segundo, es importante que ya que se quitó la membrana, se lave el viscoelástico antes de ponerle epinefrina, porque si no la epinefrina no funciona. Si tú pones la epinefrina con el viscoelástico en la cámara anterior, realmente la función que tiene cero, yo creo que puedes poner el dispositivo de iris que quieras, pero tratar de respetar la función de la pupila. Creo que en esto siempre enfatizamos mucho a los chicos. No importa sacar solo la catarata, sino dejar una pupila funcional en el postoperatorio. Listo. Venga, antes de cortar, Joaquín, que está que se muere de ganas. No, Fernando, toca yo a ti, ya no te toca. Joaquín, venga, va, rápido. Muy rapidito. Ya hemos dicho cómo manejarlo. Ahora, tener en cuenta, si este paciente lo teníamos previsto para una multifocal y le vamos a poner cualquier device para dilatarle la pupila, yo abortaría el implante de multifocal. Es un detalle que creo que debemos de tener todo en mente. Y no he visto ningún paper, curiosamente, y os lanzo la propuesta a la gente que utilice este tipo de device, que mida pupilas pre y sobre todo post utilizar anillo de Mayugin, y sería interesante tener eso en la evidencia construida. Muy bien, Marcos, seguimos. Bueno, excelentes ideas que nos han dejado todos los panelistas, muy interesantes. Vamos a seguir con el siguiente caso. Bueno, en este paciente vemos un gran reflejo rojo y estas pequeñas rayas que dibujan como los radios de una bicicleta, que pues es la zónula, que en este caso se inserta mucho más centralmente, pues casi que llega al área óptica de 6 milímetros. Vamos a ver en este pequeño vídeo cómo después de hacer la capsulorhexis, a ver si se ve, no se ve. Está en marcha. Está en marcha, pero no se ve lo que se tenía que ver. Bueno, nada, quería enseñar un poco, después de hacer la capsulorhexis, cómo movilizaba con una cánula esas fibras y se veía claramente que eran fibras zonulares. Bueno, entonces la pregunta que lanzo es ¿cómo manejáis o si tenéis alguna precaución especial cuando veis esta imagen? Ah, mira, aquí se ve ahora en el vídeo. A ver si podemos verlo. No, pues tampoco. Ah, sí, ahí está la cánula y estamos movilizando. Vale, se ha cortado antes de tiempo. Bueno, era para enseñar simplemente que realmente son fibras de la zónula que se han insertado donde no tienen que estar, y no es un caso muy excepcional, ocurre de vez en cuando. Y a veces no las vemos, en este caso son muy visibles, pero otras veces no las vemos. ¿Qué proponéis para...? ¿Algún comentario? Bueno, el consejo que se da cuando uno percibe esto es slow motion, movimientos lentos. Usted cambia el tempo de su cirugía porque ya sabe que hay una debilidad zonular y uno tiene que ser mucho más cuidadoso. Y cuando digo cuidadoso, más lento y más predeterminados los movimientos, porque sabemos que ya tenemos el riesgo de tener una diálisis zonular. Juanito, perdona Fer, Juanito, pero cuando hablas de
en low motion, danos cifras. ¿Cuánto? 30% menos de los valores que usas generalmente, 50% menos de lo que usas generalmente. A decirte la verdad, yo no lo he medido, pero me diría que es como un 50%, pero es un estado mental, un estado también de los movimientos que hace, que son más deliberados y preconcebidos, y estás observando la reacción que tiene ese movimiento con relación a la cápsula, al cristalino, al movimiento del núcleo. Porque si vemos que durante los próximos pasos que estás predestinando, de repente surge allí un muñón o un champiñón vítreo, pues sabes que vas a tener que cambiar la técnica. Si crees que tienes que decidir en ese momento si vas a hacer uso de anillos de tensión capsular o si vas a tener que usar anillos de retracción capsular, todo eso tiene que ser con un tempo mucho más lento y debes de pensar los pasos, no con el tempo que normalmente utilizas para hacer una cirugía rutinaria que quizás la haces en 7 o 10 minutos, ¿no? Ya tú estás hablando de una cirugía que sabes que va a durar 20, 25 minutos para completar. Luis Lu. En estos casos, el doctor Osher siempre recomendó bajar todo a 50%. Esa es la base del slow motion. 50% de todo. Pero lo que quería decir, comentar sobre este caso, es que cuando vemos estas ondas, que es raro verlos, es hacer la capsulotomía que no toque la zona de las ondas y remover, una vez que se remueve el núcleo, sacar las cortezas bimanual. Porque si uno trata de sacarlo solamente con una sola mano, uno puede tener problemas y desinsertar todo lo demás. ¿El doctor Elías, Dani? Pues yo estoy más de acuerdo con Marcos que con el resto. Es decir, yo sí veo estas zónulas adelantadas o estas fibras zonulares adelantadas quizá con una relativa frecuencia. Yo te diría que no es tan raro encontrar un caso como el que veo. Y en mis manos eso no significa una laxitud ni una debilidad zonular. Es más difícil hacer la rexis, hay que ir con cuidado porque esa rexis en uno de los puntos de unión de la zónula se te podría pues, ovalizar o incluso perder la forma de la rexis o irse hacia el ecuador. Y dos, es más difícil movilizar el núcleo, con lo cual hay que hacer una mejor hidrodisección. Pero una vez he conseguido eso, no tengo más sensación de que aquí haya una rotura zonular. Yo creo que es completamente distinto. Una cosa es una rotura zonular o una laxitud zonular como en un Marfan, y otra cosa es una zónula anterior o las fibras anteriores de la zónula adelantadas en el cristalino. Creo que son dos cosas diferentes. Luis Lu creo que quiere replicar. Para decir nada más, de que, mira, ve, cuando se ven este tipo de núcleos, antes ustedes le llamaban catarata californiana. Ahora es una catarata pandemoniana, porque todos vemos este tipo de núcleo. Porque ahora ha avanzado tener mejor reflejo y ahora se puede ver esas cosas. Pero Fernando, estamos llegando un minuto tarde, pero creo que lo justo sería aplaudirnos a nosotros mismos. Ah, sí. No te olvides que es la hora del aplauso. Las 8 de la tarde en España, toda España aplaude en los balcones a los sanitarios, bomberos, policía, todos los servidores públicos que están luchando de manera muy sacrificada y abnegada contra el COVID. Así que pido a todos el aplauso virtual. Bueno, José Antonio, entre otros, dime. Esto va por ti, ¿eh? José Antonio Recundes. Sobre todo, por eso digo, Marcos ya se lo va a ganar pronto. Por todos. Muy bien. Bueno, esto, ¿alguien quería hacer un comentario? Sí, Luis Lu, que le hemos cortado, por favor, y ya pasamos de tema. No, terminó ya, Lucho, me parece, con lo que estaba diciendo. Ah, sí, las cataratas endemoniadas, pandemoniadas. Pandemoniadas. Bien. Bueno, pues Marcos, seguimos. Bueno, esto es un caso que me han enviado anónimo y me ha parecido interesante y quería ver qué opina los expertos que nos acompañan. Una de las complicaciones, esto es tal y como lo describo, una de las complicaciones que más rabia me da son las uveitis anteriores o endoftalmitis tardías.
Creo que es un tema interesante de tratar, sobre todo esos casos que aparecen más allá de un año de operados y ceden solamente con corticoterapia y antibioterapia y curan sin haber hecho cultivo ni extracción de lente o saco. ¿Es su etiología meramente inflamatoria? ¿Por qué ocurre? Pues Antonio Gejuntes, ¿te toca? Bueno, aquí hay muchos Estaba supuestos. pensando en ti, José. Gracias, Marcos. Te digo que aquí hay muchos supuestos, endoftalmitis, uveitis. Pues sí, es que hay muchas causas posibles. Si podemos pensar en una uveitis porque puede ser un síndrome UGH incompleto, que tenga glaucoma, que la lente pues esté en el sulcus o mal posicionada y esté rozando el iris, pues esa es una opción. Si nos centramos exactamente en una posibilidad de endoftalmitis por gérmenes de baja virulencia, lentos, como Propionibacterium acnes y otros Staphylococcus epidermidis, anaerobios, pues quizás haya signos que nos muestren esa posibilidad, como las placas blanquecinas que envuelven el saco, con una cierta vitritis que va y que viene con los corticoides pero que no se resuelve. Mirad, yo hace poco he resuelto una persona que estaba operada por una compañera que con una lente EDOF y que, bueno, en el posoperatorio a los mes y medio, 2 meses, empezó haciendo pues un proceso inflamatorio, un cuadro de uveitis con tindal, cierta vitritis, y se observábamos el saco totalmente ocupado por una membrana inflamatoria que envolvía la lente y el saco. Entonces, bueno, pues nos metimos dentro. Metí yo concretamente, fue una cirugía muy laboriosa, de extirpar la membrana costaba mucho porque había muchas adherencias. Conseguí extraer la lente a cámara anterior, seccionarla en 2, extraerla, opté por extraerla y en ese caso, como estaba muy seguro de que el saco había quedado limpio, pues le volví a implantar una lente de hidrofóbica, en este caso de 3 piezas, y hasta el momento ha ido bien. En el caso de que, y por supuesto inyectando vancomicina intravítrea, aparte de tomar el cultivo para comprobar cuál fue el resultado. Hasta ahora va bien, 15 días después. Si esto vuelve a dar endoftalmitis recurrentes, el paso siguiente pues será extraer esa lente y el saco. José, ¿y qué te dio el cultivo? Pues mira, te voy a decir una cosa, me acabo de dar cuenta que lo miré el primer día y el segundo, con todo el lío que tengo en el hospital entre ir a unos sitios y otros y ir a la consulta de oftalmología para ver el paciente, aún no lo he mirado, tengo que mirarlo mañana. Le puse, no, en serio, no, la primera vez la he visto 2 veces, a los 7 y a los 15 días. No tenía el resultado el primer día y el segundo olvidadizo completamente. Vi que la evolución era favorable. Le puse moxifloxacino por vía oral también durante una semana. La paciente está muy bien y mañana mismo voy a mirar el resultado porque acabo de caer que no lo he mirado, a ver qué es. Siempre que hay vitritis... Muestra de acuoso, perdón, no le metí nada en el vitrio, no saqué vitrio, muestra de acuoso. No, pero la membrana esa, eso que le quitaste del saco es lo que mandaste. Lo mandé a anatomía patológica y mandé 2 cosas, la membrana y saqué humor acuoso, y ambas cosas las mandé a micro y a anatomía patológica aparte, la membrana, que la dividí en 2 junto con la lente seccionada. Siempre que hay vitritis, José Antonio, ¿recomiendas coger una muestra de humor acuoso? En este caso había vitritis porque le hice una eco y había cierta hiperecogenicidad, por supuesto. Yo lo idóneo sería cogerla del vitrio, pero bueno, yo soy cirujano del segmento anterior y en ese caso pues opté por extraer la muestra de acuoso, y como iba a extraer membrana y la lente, pues bueno, ya tenía suficiente material para que salga positivo. Mañana mismo lo voy a mirar. Muy bien. ¿Algún comentario más? Sí, quería comentar algo, Fernando. Sí. A ver, cuando yo tengo una uveitis tardía, yo tengo que determinar si la causa es algo preexistente, algo adquirido, o si está relacionado al procedimiento mismo. Lo que no se ha mencionado es el estudio que hiciera Zambrano y Culbertson del anaeróbico en el Corynebacterium, que suele permanecer entre el lente intraocular y la cápsula posterior, y muchas veces con un JAK se desata la endoftalmitis. También está el tema del roce del lente intraocular con la superficie posterior del iris, o quizás porque hay una mecha de vitrio que pasó inadvertida y te causa una vitrectomía, una vitreitis crónica.
Estos casos requieren de VM para excluir esa posibilidad. Luego, finalmente, tienes el caso de probablemente una mecha que estuviese y pudiera causar una endoftalmitis tardía o una sutura que pudiera haberse dejado y pudiera causar la infección. Pero tenemos que pensar en todas las causas de esta uveitis crónica y abordarla de manera acorde. Otra cosa que también tenéis que tener en cuenta, perdona, es importante pensar a veces en estas uveitis tardías. A veces nos hemos encontrado con microfragmentos de núcleo alojados en el ángulo y que eran la causa de la uveitis crónica, en este caso anterior. Sobre todo tras cataratas duras, que pueden quedar algún fragmento por ahí oculto, ya sea en el ángulo o en el saco, y que, bueno, pues se haga evidente y fuera la causa de esos brotes continuados. Muy bien. Marcos, seguimos. Seguimos. Bueno, recientemente hubo un artículo publicado en el JCRS respecto a los abordajes para hacer la capsuloresis y las operaciones de cataratas en presencia de leucomas corneales. Y bueno, pues quería ver qué recomendáis para evitar o mejorar la cirugía en la presencia de un leucoma corneal. ¿Qué trucos podéis recomendarnos? Bueno, dinos primero los tuyos. Pues mira, es que con toda la premura quería ponerlo, pero me ha fallado. Me ha fallado y no lo tengo. Bueno, pero dilo de pico. Pero vaya, básicamente, así un poco de palabra, consiste en que cuando llegamos al borde de la capsuloresis, llega al área opaca, pues no podemos ver el borde del desgarro. Y entonces tenemos que guiarnos por el pliegue que forma el colgajo. Y entonces, si a medida que vamos tirando, el pliegue nos acompaña como las agujas de un reloj, poco a poco va girando, estamos en la buena dirección. Si de repente esa línea que dibuja como las agujas del reloj se queda fija, es que en la cápsula se nos está yendo el desgarro. Y entonces tenemos que cambiar el sentido de la operación. Y un poquito es ese, confiar en el pliegue que forma el desgarro con la capsuloresis. A ver, Gerardo. En ese dibujo que hiciste todo lo bueno. A ver, los consejos son empezar el primer pliegue lejos de donde está el leucoma, como hiciste vos. Segundo, llegar hasta donde vemos y en ese momento, donde está dibujado, soltar y agarrar con la pinza de al lado de la bisagra. Y eso por lo general nos da tiempo o nos da holgura para poder pasarlo sin ver, aunque sea. Entonces, ese dibujo resume todo lo que yo haría en un leucoma corneal. No empezar el primer pliegue ahí cerquita del leucoma, sino alejado. Lucho, un momento, le damos la voz primero a Eduardo Viteri, que hasta ahora no ha podido participar. Sí, bueno, yo creo que hay algo que es obvio, que es una tinción bien marcada, ¿no? De poner un colorante y dejarlo un buen tiempo allí. Y apalancarse, como dice, cerca inicialmente. Cuando empezamos la rexis, realmente nos sirve como pivote el extremo de la primera incisión. Y es difícil que en los primeros 120 grados de rexis, la rexis se desgarre. El mayor riesgo es ya al terminar, pasando ya a los 200 grados. Entonces, procuraría iniciar, como dijo también Gerardo, cerca de la zona de la rexis, porque lo más difícil en mis manos es terminar una rexis. Entonces, yo no lo dejaría terminar la rexis en la zona de la opacidad. Muy bien. ¿Puedo decir una cosa, Fernando? Sí. Sí, Ramiro. Mira. Ramiro. Activa la cámara que te veamos, Ramiro. Ahí ve. Ahí aparecí. ¿Te despertaste de la siesta, Ramiro? ¿La voz que tenés? Sí, no, estoy muy concentrado, no. Yo lo que coincido con Viteri es, primero, teñir bien, ¿sí? Eso es fundamental, y tal vez dejarlo un poquito más de lo que habitualmente lo dejamos para que se vea bien debajo del leucoma. Y lo que haría yo es iniciar ahí la rexis en sentido horario, o sea, opuesto a lo que lo hicieron ahí en el dibujo, porque de esa manera yo me aseguro tener la rexis completa
todo sería del lado derecho de la pantalla, casi 270 grados, me aseguro de tener una rexis completa donde la visualizo perfecto. Y cuando ya ahí entro en la zona del leucoma, sí, como dice Gerardo, tomarlo bien de la bisagra, bien cerquita de la bisagra, y terminar la rexis en ese sentido. Y de esa manera, y de última, si se me llega a ir ahí la rexis, lo termino como si fuese un abrelatas, y tengo un abrelata chiquitito, es un solo sector donde se me puede llegar a fugar la rexis, mientras que todos los 270 grados restantes está perfecta. Es que cuando se va la rexis no se va en el primer cuadrante, la rexis se nos va pasado habitualmente los 180 grados, cuando ya no tenemos el apoyo del inicio central, como un compás, digamos. Sí. No, de todas maneras, Pero, siempre hay que el recurso como digo yo, de tener fe. O sea, si tienes duda, tira hacia el centro y aguantarás el desgarro. Elena, que ha vivido esta situación muchas veces en África. Bueno, yo una vez, tengo puesto esto, sí. Yo una vez tuve que operar porque me lo trajeron, estaba ya con la perivulvar, era un recomendado, un paciente que le quedaba como un triángulo, por suerte en la parte superior, en el superotemporal, transparente, y allí pues lo hice casi todo a tacto. Eso sí, lo más importante para mí es la tinción, porque te puede ayudar aunque parezca una tontería. Y controlar siempre el movimiento de la muñeca para, como decían Eduardo y Luis, creo, alguien más lo decía, tener siempre movimientos, tirar hacia adentro. Muy bien, Guadalupe. Sí. Lupe, ahora Joaquín, José Luis Rincón y Daniel Líes. Venga, Lupe. Eduardo, yo sí creo que aquí algo muy importante es 7 del reloj, ir en contra de las manecillas del reloj, y a mí no me importaría acabar en la parte del leucoma, porque como dice ahorita Elena, acabas haciéndolo por instrumentos, ya tienes el movimiento de alguna manera aprendido, entonces ya nada más haces el último movimiento. Segunda cosa que sirve es poner una lámpara, algún iluminador lateral, y poniendo la luz lateral a veces ayuda, o si tiene un endoscopio, también puedes ayudar con la luz por dentro del cámara anterior para poder visualizar. Esas serían mis aportaciones. Joaquín. Sí, correcto con todo lo que se ha dicho. Yo creo que ayudaría también el hecho de una córnea así irregular, cubrir de metilcelulosa la córnea, ¿vale? Sí. Eso nos daría que mejoraría la calidad visual. Obviamente la atención es absolutamente básica. No ser demasiado exagerado en hacer una resi amplia, sino ser un poquito restrictivo. No hacerla pequeña, pero no irte muy amplio, porque el problema, aunque luego también te ayudaría, depende también un poco cómo te veas tú de pericia. También se te va a complicar, lógicamente, el sacar ese núcleo de ahí. Pero tú tienes que hacerlo de una manera tranquila. Me ha gustado mucho también con lo que ha comentado Marco, ¿vale? En función de cómo vayas por ahí yendo, en función de cómo vayas por ahí, me habéis quitado la imagen, leche, me la podéis poner otra vez. Porque estás a pantalla completa, te han puesto. Ay, vale. No, sigue. Me habéis despistado, desde luego. Es que esto es jugar psicológicamente como los del Leandro Champó. A ver, ahí la tenéis, fantástico, muchas gracias. Justo cuando vais a empezar a pasar por ahí, es clave lo que acaba de decir Marco. Tenéis que ver exactamente el pliegue, cómo va avanzando con vuestra mano. Si va avanzando a la misma velocidad que la mano, es que estáis haciendo perfectamente el trazado de la resi. Si se está enlenteciendo el pliegue con respecto a la velocidad de la mano, es que se os está yendo. Y esto es clave que lo tengáis en cuenta. Porque si esto está ocurriendo, vais a tener que empezar a hacer maniobras de recuperación, metiendo viscoelástico e intentar a ciegas hacerlo, que son bastante complicaditas, ¿vale? Siempre tendremos la salida, la puerta de atrás, de si nos encontramos perdidos y pensamos que hemos tenido que se nos ha ido la resi, recurrir a maniobras de flexulotomía en abrelatas, que es importante que la gente joven también lo sepa. Cuando pensemos en un momento dado que se nos puede haber ido, podemos tener la opción de la abrelata, que es con un cistitomo y abriendo los 360 grados de abrelata para que se distribuyan esas tensiones y en función de la confianza, la habilidad que tú tengas, proseguir o no proseguir con el FACO. A ver, Daniel Líes, y cambiamos. Ya lo ha dicho Lupe, yo quería aportar metilcelulosa en la córnea, muchas veces un cambio radical, solo por aplicar la metilcelulosa, y la otra es un endoiluminador. La luz de vitrectomía en la cámara anterior te permite ver cosas que también a veces es sorprendente
que puedes ver a través de un leucoma. Y la metilcelulosa mejor que los hialuronatos. Los hialuronatos tardan no tiene más nada que ver. La metilcelulosa, vale, el hialuronato lo que hace es grumos y muchas veces todavía distorsiona y empeora más. Efectivamente. Bueno, antes de pasar a lo siguiente que nos va a presentar Marcos, preguntarle a Aida Machán, a Lucía y a Carlos Rochas de comentarios y preguntas de la sala. Carlos. Hola, había una doctora que había preguntado en el tema anterior de la endoftalmitis crónica que si usáis claritromicina oral. Bueno, eso es en los casos en los que se supone una endoftalmitis tardía, es uno de los tratamientos que está preconizado. José Antonio Gijúndez, ¿algún comentario? Bueno, yo entiendo que tenemos que proceder con el protocolo de una endoftalmitis, ¿no? Y el protocolo es, tenemos que hacer aspiración vitral, cultivos, hacer de pronto la inyección de lo que más probable pueda ser que sospechamos, y entonces responder acorde a los cultivos, ¿no? El quererlo manejar adivinando que si es claritromicina, que si le vamos a inyectar una moxifloxacina, eso sería únicamente si no tenemos acceso al tema de hacer un cultivo apropiado de lo que pudiera ser el germen. Aida. Sí, preguntan qué preferirían hacer los panelistas si la rexis se va a la periferia justo debajo del leucoma. Bueno, en cierta manera se ha respondido, pero si alguien quiere apostillar esto. Sí, si la rexis se va y cuando está ya en el leucoma, pues como ha dicho Joaquín, tenemos que hacer maniobras de recuperación. La mejor es la maniobra de Little, en la que desdoblamos el colgajo, es decir, ya no estamos traccionando de un colgajo doblado, sino que lo reponemos todo el colgajo sobre el cristalino para que no haya ningún pliegue. Nos acercamos lo que podamos al área sospechosa de dónde está el desvío y traccionamos hacia el centro. Con la maniobra de Little es muy eficaz. Claro, si no vemos, pues es mucho más difícil. Tendremos que recurrir a todos los trucos que nos han comentado los panelistas, que por cierto, Fernando, espero que esto se grabe y lo podamos consultar después. Sí, efectivamente, gracias por el comentario, porque va a estar, vamos a hacer la grabación, que se colgará en la web de Faco Elche y la difundiremos por redes sociales. Y para próximas ediciones también habrá grabación y seguimiento en YouTube. También quedará ahí a disposición de todos. Entre mañana y pasado, la Semana Santa, el jueves y el viernes de Pasión, se va a poder revisar todo esto. Y luego también... Sí, Elena creo que quería hacer un comentario rápido. Un comentario rápido. Yo alguna vez, claro, depende de la extensión del leucoma. Lo que he hecho, si se me escapa por un lado, es intentar hacerla por el otro. O sea, es que no sé cómo explicarlo. En vez de seguir por allí, volver a empezar la rexis por el lado contrario e intentar acabarla allí. No sé si me explico. Abrir un poquito con unas tijeras Revolution, volver a empezar la rexis en el sentido contrario y en vez de continuar allí, que se complete allí. Muy bien. No sé si me explico. Sí, ¿había algún comentario más de la sala? Un truco más. Sí, hay una pregunta, Fernando. Sí, a ver, un momento, porque vamos por partes, porque ya el tema lo hemos tocado ya bastante inextenso. ¿Hay alguna pregunta más de la sala? Lucía creo que quería comentar algo. ¿Sí, Lucía? Sí. Es que del tema anterior, creo que el mismo que te mandó el caso anónimo del Tyndall hace una matización que pregunta, o sea, que a lo que se refiere principalmente es a esos Tyndalls que pueden aparecer sin nada más asociado tiempo después de la cirugía de catarata y que normalmente solo poniendo corticoides se curan. Entonces, pues creo que lo que quería era una explicación a si hacéis algo o si tenéis una idea de por qué aparecen estos Tyndalls inespecíficos, más que a un UGH o a una endoftalmitis tardía. Pues Antonio, por alusiones, y Joaquín Fernández. Rápidamente. Un Tyndall tardío, un solo Tyndall tardío que se cura con corticoides, yo eso no lo veo.
Suelen ser crónicos y que se reactivan. Y son por UGH o por fragmentos que puedan haber quedado o porque persisten algunas masas que han aflorado y están produciendo una inflamación, o porque el paciente tiene una uveitis independiente de la cirugía, porque tiene una espondiloartropatía o por lo que sea que habría que investigar. Yo creo que aquí es importante matizar, ¿no?, la importancia de los fragmentos que se pueden quedar en el ángulo, que cuando tengamos estos tindals que recidivan al quitar el corticoide es importante hacer gonioscopia para asegurarnos que no haya algún fragmento escondido ahí. Exactamente, pero si tú ves un paciente operado de catarata que 1 año o 2 años después tiene una uveitis anterior y que remite con corticoides, piensa que puede haber otra causa de uveitis, incluso uveitis idiopáticas que no tienen nada que ver con la cirugía, ¿eh? O sea, pensad que puede haber otras decenas de causas de uveitis anteriores. Joaquín Fernández. Sí, no descartéis, tampoco no es necesario que estén allí metidos anclados en el ángulo. Pueden encontrarse también detrás del iris. Y luego esto está ocurriendo también más con la cirugía FLACS, ¿vale? Con el femtosegundo. Porque habitualmente hay patrones que pueden ser utilizados que segmenten el núcleo en pequeños trocitos y tal, y esos trocitos los podemos ir perdiendo. O sea que es un proceso, que estáis señalando, que puede ocurrir, pero siempre tenerlo en mente, como dices, José. Ernesto, ¿querías algo rápido? Sí, estoy de acuerdo con Joaquín en lo que dice, y siempre, obviamente José siempre piensa en las cosas malas, pero a veces también vemos, y nunca un año tardío, pero la inflamación de rebote en el postoperatorio temprano. Yo le dejo a los pacientes esteroides y cuando suspenden de repente hace una inflamación de rebote y llegan con Tyndall y responden muy bien a esteroides, simplemente le haces un taper en el tiempo y desaparece y no es ni una infección, una endoftalmitis tardía, ni obviamente, sino simplemente una inflamación de rebote. Claro, Ernesto, pero eso suele ocurrir al mes o a las 5 semanas una vez que o si ha suspendido los corticoides, por ejemplo, las 3 semaas. No sí, por eso digo postoperatorio temprano. Sí. Temprano, no de casos tardíos, que es lo que al parecer preguntan. Muy bien. Un comentario corto. ¿Sí? Habitualmente cuando hay restos cristalinianos, probablemente una uveitis, un Tyndall que es muy tenue y que no se ve o no se busca al principio, pero no es con los restos cristalinianos que pueda aparecer después de un año. Probablemente se va inflamando gradualmente, pero habitualmente es porque no se buscó o no se vio durante las primeras semanas de la cirugía. Eso es una posibilidad, pero también piensa lo que ha dicho Joaquín, que a veces el fragmento queda alojado detrás del iris o incluso en la cápsula, en el saco, y queda secuestrado y por algún motivo posteriormente sale a cámara anterior y se hace patente la inflamación. Y José lo dijo, que es más frecuente en inflamaciones, en cataratas muy duras, que a veces se pierden y se esconden, pero mi experiencia es que el cuerpo, esa inflamación es para reabsorberlo y lo termina reabsorbiendo. Ernesto, mi hermano Berlín, porque yo soy el profe, en el inolvidable Faco Extrema de Buenos Aires del año pasado, Fernando Mayorga, pregunta cómo se hace el taper, la disminución progresiva de corticoides sistémicos y tópicos. Excelente pregunta. Yo lo que hago es que generalmente yo les dejo el corticoide, prednisolona al 1% 3 veces al día, y lo que hago es que cuando tienen estas inflamaciones se lo reinicio a una dosis más fuerte, 4 o 5 veces al día, y cada 15 días le voy bajando una gotica. Entonces lo vamos lentamente desprendiendo y eso terminas dejándole usar en unas 6 semanas más o menos. Sí, José Antonio hace 4-3-2-1, a ver qué ha comentado, ¿no, José Antonio? Sí, hacemos 4-3-2-1 y a veces hacemos la primera semana cada 3 horas y luego 4-3-2-1 otras 4. O sea que a lo mejor 4 o 5 semanas dependiendo del caso. ¿Puedo preguntar? Sí. José Antonio, ¿has tenido algún caso donde el paciente reaccione al implante? Bueno, claro, esos están descritos. Ahora que lo piense yo... Bueno, eso es un síndrome de UGH, realmente. No, se refiere al material. Hoy en día con las lentes que utilizamos, no. Puedes ver degradación del material, opacidades, pero inflamación, biocompatibilidad uveal, Lucho, yo creo que es muy buena en las lentes actuales y
Realmente no lo veo, no recuerdo ahora mismo. Hace como unos 10 años, nosotros no lo publicamos por cuestión política. Tuve pacientes que tenían ese color amarillo y tuvimos que sacarlos esos implantes y pudimos controlar este tipo de inflamación crónica postoperatoria que aparecía después de 3 meses, después de 6 meses. Interesante. ¿Pero hicisteis alguna cosa sobre las lentes? ¿Alguna microscopía o algo? Se fue enviado, lo envié a Utah para que Apple. y la compañía envió a 2 PhDs para que estudien los casos y me hicieron todo el número y nunca respondieron la razón de todo esto. Pero la cosa es que teníamos varios casos donde los implantes fueron sacados. Eso estamos hablando hace 10 años. Bueno, solamente preguntaba. Muy bien, pues Marcos, seguimos. Seguimos. El siguiente caso es un vídeo de nuestro colega Jaime Jabaloyes, de ahí cerca de tu tierra, sí, señor. Fernando, de Alicante. Y es un vídeo que presenta la técnica de M6. Y quería saber yo en qué situaciones o en qué porcentaje de pacientes los panelistas consideran hacer una M6. Vemos aquí como Jaime diseca un túnel esclerocorneal perfecto, respetando 2 milímetros desde la entrada escleral hasta el limbo, y poco a poco va desarrollando este túnel en la zona corneal, y el túnel avanza otros 2 milímetros en córnea clara desde el limbo para generar casi una válvula en la zona más estrecha de casi 4 milímetros, lo que le permite luego dejarlo sin sutura. Bueno, pues un poquito el vídeo era este y quería preguntar a los panelistas en qué casos consideran hacer una M6. Quiero que... Fernando. Sí, no me lo pises. Perdón, a tu alumno preferido. No, vamos por partes. Mientras lo van habilitando, quería que Ariel Blanco nos hizo una fantástica exhibición de extracapsular con una técnica similar en Facoextrema en agosto del año pasado en Buenos Aires. Y mientras tanto, Felipe, habilitas a Charlie Gómez, a Carlos Gómez, le habilitas sonido y audio, que es el rey del M6. Ariel, si estás por ahí. Acá estoy. Sí. Sí, perfecto. Sí, a mí me gusta hacer la incisión muy parecida a la que acaba de hacer, pero la hago directamente con el cuchillete 3.2 o 3.0 y es recta o sonrisa invertida también, para dejarla con valvulada y con la menor cantidad de puntos posible. A veces con 3 puntos queda muy, muy estable y sin astigmatismo postquirúrgico. Charlie, ¿estás por ahí? Voy a hablar por él, Fernando. Sí, ¿no? Vale, pues Juan. Bueno, la técnica de M6 que habitualmente hace el doctor Carlos Gómez y hacemos en Santo Domingo es muy parecida a esto, excepto que es más acentuada la sonrisa invertida. Trucos que tenemos que tener en cuenta han sido mencionados por la distancia que quieres penetrar dentro de la córnea para obtener el efecto valvulado. Pero también poco conocido es que tiene que ser lo suficientemente profunda, es decir, 1/3 en la cara posterior del bisel, 2/3 en la cara anterior, de manera que con la presión del ojo haga autosellante. Si lo haces invertido, es decir, más grueso, la cara interna que la externa, pues se abre la herida y esa no es la idea. Correctamente hecha, el M6 de sonrisa invertida no requiere ningún punto, pero obviamente la seguridad está en dar el punto si es necesario. Yo nunca me he arrepentido de poner la sutura, pero sí me he arrepentido de no haberla puesto. Para nosotros, y la pregunta fue originalmente, ¿cuándo? Cuando tenemos una catarata pasada de log 5, cuando tenemos una catarata brunescente, cuando tenemos una catarata blanca, porque son facilitas de hacer con el M6, y tripan azul, inclusive en estos casos la incisión es aún más pequeña, porque el núcleo en las morganianas es apenas de unos 4 o 5 milímetros en estos casos.
Estas son cirugías, me imagino, para la doctora Barraquer, que son habituales en el área de África, porque muchos de los pacientes llegan con estas cataratas negras, estas cataratas blancas y lechosas o morganianas, los cuales les garantizan un resultado óptimo, con pocas complicaciones. Yo nunca he perdido en mi vida un núcleo a cavidad vítrea por una M6, y no puedo decir lo mismo de la Fernando. Muy bien, sí. Lucho. Sí, igual, si la pregunta es en qué casos, en casos de fragilidad capsular, en casos de cataratas negras, ¿sí? Lo utilizamos siempre en campañas oftalmológicas que van los residentes afuera, lo primero que tienen que saber es ese tipo de cirugías. Lo único que podría adicionar es de que fuera de hacer esta incisión lo más autosellante posible, es que podemos hacer un mix con la FACO. Lo que hacemos nosotros es realizar esta incisión y luego incisiones corneales por donde realizamos siempre. Intentamos hacer una capsulorrexis amplia, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que tener es el sostén de cápsula anterior en el caso tengamos alguna complicación, ¿sí? Por supuesto, siempre pensar que el núcleo que lo que impide salir siempre va a ser la cápsula, por lo tanto tiene que ser amplia, luxamos hacia cámara anterior ese núcleo y luego hacemos ya una expresión calculada para poder sacarlo. Lo demás continúa como una cirugía de catarata normal con la incisión. Daniel Íez, primero. Yo solo añadir que yo hago siempre esa incisión en un paciente que lleve una lente de Artisan que no tenga un astigmatismo que quiera corregir o compensar. Creo para mí es la principal indicación de este tipo de cirugía. Paciente con una lente Artisan que desarrolla una catarata y que le tengo que hacer una cirugía de cataratas. ¿Por qué? Pues porque tengo una lente PMMA o una lente de cámara anterior de apoyo angular de PMMA que necesita una incisión amplia y que si la hago corneal, por muy bien que la haga y muy bien que la suture, me va a inducir astigmatismo y de esta forma no. Pero, Dani, ¿haces el proceso completo de extracapsular de M6 o haces esta incisión, sacas la lente y te vas por otro lado a hacer la FACO? Ahí ya depende de la dureza. Si tengo una dureza de catarata espectacular, voy a hacer una M6. Habitualmente lo que uso es esta incisión para extraer la lente, suturo y hago una nueva incisión o suturo la mitad y por ese mismo puerto hago la FACO. Bien. Elena. Elena. Elena, súbete el volumen o algo, acércate. Se escucha muy bajo, Elena. ¿Y ahora? Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. ¿Mejor? Sí, perfecto. Vale, pues que digo que me encantaría saber hacer SIX, pero como creo que lo más importante es hacer la técnica con la que te sientas más cómoda, yo de entrada, aunque sea en África cataratas duras, intento siempre la FACO con mi pequeñito Oerli, que es todoterreno, y si no, la verdad, hago una extracapsular. Pero intento sobre todo allí hacer una FACO porque con la incisión grande tienen muchas más posibilidades de tener endoftalmitis, cosa que si supiese hacer las SIX, pues no sería tan grave. Algún día vendrá conmigo Carlos, ¿verdad, Charlie?, a África y allí me enseñará a hacerlas. Ya yo me comprometí contigo, Elena, también. Exacto. Gerardo, ¿querías tú hacer un comentario? Que es muy difícil la pregunta, saber qué porcentaje está indicada en realidad ninguno. O sea, yo en mi práctica habitual intento siempre encararla como FACO, como dice Elena. Es igual, tenés el micrófono abierto. Da igual. Fer, se te escucha el micrófono. Hola. Sí, perdón. ¿Sí? No pasa nada. Que como dice Elena, yo trato de encarar todo con FACO. La única indicación de entrada para este tipo de cirugías es un cristalino todo luxado y catarata negra, y en un paciente muy añoso, que sabés que una FACO es tortuosa, pero si no, casi todo sale por FACO. Igual me tragué una por una de mis palabras cuando fui con Elena a África. Yo dije, acá esto es una pavada, no pasa nada, terminé haciendo 5 extracapsulares y 5 intracapsulares, así que feliz de la vida. Pero bueno, cada paciente se merece... el ojo se merece la cirugía que corresponda. O sea, ¿para qué vas a hacer sufrir un ojo si no hace falta? Cuando uno empieza, hace muchas más de este tipo de cirugías que FACOs. Y ahora se invirtió la fórmula. Muy bien. Ahora un truquito de enseñanza, ¿no? Porque a los residentes, cuando llegan al tercer año, y en el segundo año yo les obligo a hacer 30 o 40 M6 antes de pasar a FACO.
Pero cuando llegan al tercer año es que ellos empiezan a inventar, Gerardo, y entonces se ponen a hacer las cataratas más duras, las más difíciles, la de sonula, y ahí se empiezan a comprometer más con la ruptura de cápsula posterior o diálisis sonular. De manera que es un proceso de aprendizaje. Muchos ya han sobrepasado esta curva, que ha sido tu caso, pero fíjate que todavía existen cataratas que usted simplemente no le puede morder con la faca y hay que saber hacer la M6. Venga, Lupe, has tenido la palabra. Guadalupe Cervantes. No tiene el micrófono. Bueno, sí, yo Lupe. creo que sí. Brevemente, por favor. Una extracapsular bien hecha sigue siendo la reina también de una catarata hipermadura con un endotelio un poco dañado. Entonces, una buena técnica de extracapsular con mucho viscoelástico creo que sigue siendo segura y muy buena técnica. Sobre todo, hay que dominarla. Bueno, esto daría para hacer un webinar exclusivamente de debate sobre extracapsular, faco e intracapsular en algún momento. Pero vamos a seguir, Marcos. Sí, muchas gracias. He traído la técnica de M6 porque creo que se debería hacer más, por lo menos en la formación de los residentes. Es una técnica que me parece excepcional y que deberíamos tenerla más presente. Bueno, el siguiente caso es que vas a empezar a hacer la capsulorhexis y se presenta esta imagen, un pliegue estrellado que apunta hacia la zónula. Es un signo que a mí me gusta observar cuando hago cuando voy a empezar la capsulorhexis, y que hacerlo con la pinza me ayuda a observarlo, porque si hacemos esto con un cistitomos a veces no sale, ¿no? Y bueno, pues es un pequeño detalle que quería aportar de la debilidad zonular, que se traduce de esta manera, y quería ver si hay algún comentario de los panelistas, si le dan importancia a este signo, cuándo puede ser importante y cuándo no, y qué medidas de precaución toman. Bueno, yo cuando veo eso empiezo a temblar, porque eso es un signo claro de gran debilidad zonular. Así que voy a tener problemas por un tubo. Yo generalmente hago la entrada no con pinza, sino primero con una aguja y esto. Ahora la imagen que presentas es espectacular. Sí. ¿Comentarios? En este caso. ¿Comentarios? A ver, si tienes este signo, lo primero que piensas o es debilidad zonular o tienes una resorción del cristalino, de manera que el saco ha llegado a una descompresión, porque se observa también en este tipo de catarata membranosa. El tema es que muchas veces cuando tienes este signo, además de la debilidad zonular, las cápsulas suelen ser duras, es decir, son difíciles de incidir cuando usas el cistotomo, cuando usas la utrata que tiene filo, ¿no? Y ahí es que tienes que ser cuidadoso de que no cause extracción indebida sobre las zónulas tratando de hacer la primera incisión. Ya luego de hecha la primera incisión, que empieza a caminar la capsulorhexis, la cosa es más fácil, siempre y cuando la cápsula sea de una textura normal. Pero si es muy dura, ahí tienes el problema de que puedes traccionar las zónulas y tienes que volver a lo que llamamos el movimiento lento y deliberado. Ariel. Sí, ahí ya, yo si veo esto ya hay que ir pensando en un anillo de tensión capsular, inmediatamente de ver esto, y ir viendo sobre la marcha, haciendo la rexis, saber en qué momento ponerlo. Pero yo lo pondría prácticamente de entrada, apenas termino la rexis, aunque después se dificulte la aspiración de las masas. No esperaría a tener algún inconveniente durante la cirugía para recién colocar el anillo. ¿Algún comentario más? Yo. El único adendum a lo que acaba de mencionar es que son estos los núcleos que uno quiere levitar o sacarlos de la cápsula durante la facoemulsificación, precisamente para evitar torturar aún más las zónulas. A ver, Fernando Aguilera, que hace mucho rato que no habla. Sí, mira, lo importante después de haber logrado la capsulorhexis, tener muchísimo cuidado al rotar el núcleo, porque podemos debilitar todavía más la zónula y, como bien dijeron todos los otros comentarios, tener todo listo con los ganchos capsulares. Pero la rotación debe ser súper cuidadosa en estos casos. Joaquín Fernández. Aquí diferenciaría en función del tipo de catarata que tenemos. Si tenemos una catarata hipermadura, tenemos ya que tomar una decisión. Si vamos a seguir con una faco o si vamos a reconvertir de entrada a extra
o luego incluso tuviéramos que reconvertir a intra, ¿vale? Eso es básico, que tomemos ya esa decisión ahí y la tengamos pensando, ¿vale? Obvio que esto nos toca con una extracapsular que nos vamos a dar cuenta, perdón, con una hipermadura que nos vamos a dar cuenta ahora, y sería un faenón tener una tópica. Es por eso que con hipermadura yo siempre pongo retrobulbares pensando en este tipo de cosas. Si no es una hipermadura, probablemente tengamos una chance, ¿vale? De que nos podamos tener más respiro. Obviamente el slow motion, cirugía que ya hemos hablado, pero sobre todo haría muchísimo hincapié en la hidrodisección, ¿vale? Tenemos que intentar a toda costa que sufra esa zona lo menos posible tracciones, ¿vale? Entonces, aparte de hacer luego nuestros movimientos quirúrgicos intentando que sean lo más dulces para la zónula, yo creo que es básico en este sentido, hacer una hidrodisección muy pegadita a cápsula anterior. Incluso, a ver, fijaros, en rotar no vamos a poder rotar porque haríamos una tracción. Por eso es tan importante esa hidrodisección muy consistente. Demian nos va a hablar de los signos sutiles, ¿no? Los signos sutiles. Es que justo estaba editando un vídeo que le estaba enseñando a alguna gente hoy. Muy importante reconocer muy pronto las desinserciones o las debilidades tumorales generales. Porque hacer una rexis grande reduce mucho el tratamiento del núcleo con la cápsula y favorece mucho. Lo importante es no empeorar las cosas, como siempre. Una rexis grande es muy bueno hacerla y muy bueno conseguirla. Intentar rotar lo menos posible y hacer maniobras más verticales es muy útil, y se puede colocar un anillo de tensión capsular tan pronto como se reconozca que se debe poner. Se puede hacer una facoentera con un anillo dentro. ¿Vale? Dificulta muy levemente la aspiración de masa, se puede sacar en general bien, pero muchas veces aporta gran seguridad. Y si identificamos pronto una desinserción focal, debemos intentar huir y reservar el núcleo en esa parte para que sea lo último que extraemos. Muy bien, vamos a seguir, nos quedan 10 minutos y esto está interesantísimo. Nos quiere hacer un comentario antes de que siga Marcos Gómez, Noé Rivero. Noé. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. No, un comentario, cuando uno tiene pensado que una habilita la cámara que se te vea, Noé. Bien. Cuando uno tiene una catarata que piensa que va a ser compleja y quizás va a tener que convertir, siempre pensar en hacer la incisión ya de arranque a nivel escleral, porque si empezamos con una incisión en córnea clara, luego si tenemos que abrir y ampliar esa incisión, arrancar a nivel, detrás del limbo, a nivel escleral, sería una muy buena opción para tener en cuenta. Y en las debilidades zonulares también tener en cuenta la etiología. Si es un trauma, el resto de zónulas sabemos que va a estar continente, pero si es una pseudoesfoliación, que sabemos que es una enfermedad progresiva, ahí ya tenemos que tener otro elemento de sujeción. Vamos a tener que suturar un anillo o un segmento para tener esa lente y el bag mucho tiempo en posición. Muy bien. Marcos, seguimos. Siguiente caso. Bueno, el siguiente caso viene a raíz de una solicitud de parte del público de que hablásemos de las extracciones de lentes, o sea, a raíz de una lente opacificada. Y quería traer aquí este truco de, antes de sacar la lente que está en mal estado, poner la lente nueva, siempre y cuando el saco esté íntegro y no haya otros problemas. Y de esa manera la segunda lente nos protege la cápsula para que podamos cortar la primera lente cómodamente. En este caso utilizamos la técnica más antigua y que es la que hago siempre después de haber probado pues todas las pinzas, estas micropinzas y tijeras. Personalmente estoy muy cómodo cortando la lente con unas vanas y aquí desde luego no me corto en hacer una incisión más amplia para que los fragmentos no se atasquen. Bueno, pues quería aprovechar esto para presentar el caso de, bueno, el caso no, la solicitud de ayuda de los panelistas. Este vídeo ya se ha acabado, que nos pide que dediquen algún tiempo a hablar de la extracción, en concreto de las lentes M+ opacificadas. No sé si habéis tenido algún caso, hemos tenido pues,
muchos pacientes con este problema y quizás pues tengan algunas técnicas de explante particulares que queráis comentar. Marcos, como el tema de extracción de lentes M+ da para mucho, vamos a dejarlo aquí porque encargaremos a alguien que haga una presentación para uno de los siguientes webinars de la extracción de M+, que tiene muchas variantes y además muy interesantes y es bastante más compleja. Me centraría en lo que acabas de poner, que es muy interesante y que además nos retrata también al amigo Fernando Martínez Sanz, que en gloria esté la técnica suya que tenía también para catarata morganiana. Quiero que nos hablara de ambas cosas Óscar Asís, que si estás por ahí no estás dormido. Óscar. Aquí estoy. Marcos, te pide que ponga play el video de vuelta, así lo va viendo la gente mientras que Óscar habla. Claro. Fernando, cuando se encontraba con una catarata morganiana pequeña, núcleo duro, Fernando Martínez Sanz, y tú ya lo dijiste antes, lo que hacía era, una vez que salía todo ese córtex líquido y quedaba ese núcleo duro y pequeño, ponía primero la lente, cosa que apoyado luego en la lente se podía comer con el Phaco mucho más fácil ese núcleo que si no sería móvil y difícil de poder cazarlo con el Phaco. ¿Te refieres a eso, no? Sí, sí. Y sobre esta técnica, esta la vimos ya hace un tiempo en ASCARS, me parece interesante. Aunque realmente últimamente en la sesión que tuvimos en Phaco Elche, sacaremos los vídeos dentro de nada, el profesor Fernández Vega decía que las lentes hidrofóbicas de monobloques que eran para, se podían sacar más, a mí no es mi caso, más fácilmente plegándolas dentro, mientras que las de plato eran para recortar. No sé si alguien es la experiencia de vuestra. Gerardo. En realidad, esta técnica está buenísima, pero yo creo que se dificulta muchísimo si tenés que colocar una lente de 3 piezas en el bag, la que va nueva. No me parece que vaya para esto. Y a veces, a ver, yo cuando he roto cápsulas, cuando tuve que sacar una lente, por lo general rompo la anterior. No me ha tocado todavía, por suerte, al menos por ahora, romper la posterior. Sí se me rompe a veces adelante. No la he probado nunca, de poner la lente primero y después sacar la otra. La verdad que la voy a intentar, pero tiene que ser sí o sí con una lente monopieza. Y yo, por lo general, cuando tengo que recambiar una lente, por lo general, por las dudas de que rompa todo o algo, coloco una de 3 piezas. Pero bueno, hay que probarla. No me parece una mala técnica. Sí, esto es sobre todo cuando estás seguro de que está todo bien y es un problema de la lente, pues una sorpresa refractiva, una lente multifocal. En esos casos, pero es interesante porque protege muy bien el saco. Un bocadillo solo para cuando venga luego el tema de la lente M+. Estas lentes terminan finalmente opacificándose cuando llevan entre 8 y 10 años de puestas. Y es raro en esos ojos que no tengan un jack previo. Hace muchos años que las has puesto. O sea que generalmente no cuentas con la cápsula. Sí, yo en las M+ que he quitado nunca he hecho esto porque no sé cómo está la cápsula o ya le han hecho un jack. Las M+ son muy tardías. Marcos, si te parece, para acabar, podríamos acabar con la doble capsulorhexis, que la presentaste en Phaco Elche, me parece muy interesante y para que se conozca. Aquí está la doble capsulorhexis. Después de teñir con el azul tripán, vemos cómo hay 2 colgajos y se ve a duras penas el trayecto de la otra capsulorhexis. Y bueno, pues he traído esto porque muchas veces aparece de forma imprevista, que lo podemos ver en la consulta, pero en otras ocasiones pues aparece de repente, sin más. Y pues quería saber qué hacen los cirujanos cuando encuentran esta doble rhexis. A ver, ¿algún comentario? Bueno, histológicamente aquí viene la pregunta. ¿Es cápsula o es alguna membrana nueva, ya sea de fibrina o una fibrina que se haya coagulado y creado una segunda membrana? Sería interesante ver que un paciente tenga 2 cápsulas. Para mí que tienes una cápsula
y luego otra membrana adicional que se ha formado sobre ella. Igual que la tenemos retrocorneales o la tenemos después de que la fibrina se coagula sobre la superficie capsular. Bueno, yo pensaba que este es un caso de exfoliación verdadera, como ocurre en los sopladores de vidrio o en edades avanzadas. Listo, pues entonces el material de pseudoexfoliación es la cápsula causada por la exfoliación. Por la exfoliación. Pero lo he visto con fibrina y lo he visto en casos de endoftalmitis cuando la fibrina se coagula sobre la cápsula, que tienes que quitar una y después la otra también. Demian, ¿querías hacer un comentario? No, ya, vamos, esto básicamente lo que estáis diciendo me parece todo correcto. Vale, ¿Óscar? No. Muy bien, ¿algún comentario más? Sí, Fernando, Sí. nosotros en Colombia tenemos mucho volumen, no vemos mucha pseudoexfoliación, pero sí yo veo mucho esta doble rexis. No sé si es algo genético de nuestra población, pero sí se ve bastante. Y una de las cosas, de los tips que quiero dejarles es que se fijen por dónde va el borde de la verdadera rexis, es decir, no se fijen por dónde va el borde de la capa más anterior, sino de la verdadera rexis para poder completarla adecuadamente. Habría que preguntarle a Ernesto Otero si en Bogotá, que está un poco más alto y más lejos, también les pasa lo mismo. Bueno, Fernando Aguilera había pedido la palabra. Buena pregunta, no, yo lo veo muy poco, realmente muy poquito. Gracias, Ernesto. Fernando. Yo no la pedí, no tengo nada que agregar. No, es que quería preguntarle, Fernando, quería preguntarle a Juanita si le han hecho estudios histológicos a esa doble rexis que le sacan para saber qué es. No, realmente no le hemos hecho estudios histológicos. Es difícil hacer estudios histológicos aquí en Barranquilla. Sí lo he notado más en cataratas muy densas, cataratas muy duras, por lo cual puede estar algo asociado con, no sé, un sobrecrecimiento de algún tipo de membrana basal de la cápsula, no lo sé. No son ojos inflamados. No, para nada. Uveíticos, nada. Nada. Y no se ve asociado a debilidad celular. No se ve asociado. Bonito. Quería comentar. Perdón. Un momento, Lupe. Con Juanita Londoño. Juan. Quería comentar que histológicamente la cápsula tiñe con el ácido periódico de Schiff. De manera que si lo sometes, inclusive tu propio patólogo, Juanita, si ves dos cápsulas o dos membranas con PAS positivo, sabes que es duplicada, pero si una la tiene y la otra no, es que se ha creado una membrana secundaria. Buen dato. Sí, nosotros que sí tenemos mucha pseudoexfoliación en México y sobre todo en algunas partes de la provincia, esta segunda capa yo creo que es de la misma exfoliación. Recuerden que la pseudoexfoliación no va toda la cápsula, sino que va por capas, haciéndose la pseudoexfoliación. Entonces, muchas veces la primera capa ya la vemos rota y es la segunda o la tercera la que estamos viendo cuando hacemos la rexis. Entonces, yo creo que es parte del daño que hay por la pseudoexfoliación en la cápsula del cristalino. Muy bien. Ariel, ¿querías hacer un comentario? Muy bien. Bueno, pues antes de terminar, vamos a hacer una encuesta de una sola pregunta que nos va a orientar y nos va a orientar mucho sobre cómo vamos a hacer. Y es, bueno, primero dar las gracias a las prácticamente casi 1000 personas que han seguido esto, que además tengo que decir que para mí tengo la sensación de que haya sido como como si fuera el foro Faco Elche, pero hecho de webinar, más que una continuación de Faco Elche, me ha parecido más una prolongación del foro Faco Elche. Espérate a ver si le sacamos el careto a Fernando Aguilera, que ocupa toda la pantalla ahora. No, bueno. Quería, Felipe, no sé si está listo. Vamos a lanzar una encuesta de una sola pregunta. La encuesta es anónima completamente y es para saber la frecuencia con la que queréis, o os parece que se debe de hacer este webinar,
en los tiempos estos de confinamiento, porque cuando volvamos a la normalidad, pues seguramente hagamos una sesión mensual o así. Felipe, lanza la encuesta. Dice que ella sí hace estudios y todo, pero es una membrana fibrosa. No voy a decir de qué origen. Fernando, también tenés que decir que no son 101 trucos, aquí había más como 300, ¿no? Sí. Muy bien. En el tiempo de confinamiento o actividad reducida, ¿cuántos webinars de Faco Elche, Faco Junior? Bueno, vengo a decir, Faco Junior va a ser, vamos a hacer sesiones también de Faco Junior para nuestros más jóvenes, en las que va a haber una mezcla de junior y senior. Y entonces, bueno, se van a combinar. Por tanto, los webinars son indistintos de Faco Elche o Faco Junior a efectos de las preguntas. Uno a la semana, con lo cual habría una semana Faco Elche, otra Faco Junior, 2 a la semana, ya veremos la frecuencia, uno cada 15 días o uno al mes. Podéis darle y enviar. Los compañeros que están a través de Facebook Live no pueden acceder a la encuesta. Entonces, bueno, la muestra de todas maneras, con más de 400, es significativa. Muy bien, pues gana claramente uno a la semana. La semana que viene será el mismo día y a la misma hora y será con Faco Junior. El tema está por determinar. Uno de los primeros, Lupe, nuestro equipo de Faco Junior pide que seas tú la primera y así te lo vamos a... Ya quedas emplazada para la semana que viene. Ya hablaremos de que será parecido a lo que presentaste en el Faco Junior de Faco Elche. Muy bien, a todos muchísimas gracias por haber estado en este primer webinar de Faco Elche. Nos vamos muy contentos. Son las 9 de la noche, dijimos 2 horas, son 2 horas. Y de verdad que muchas gracias a todos y nos veremos la semana que viene. Fernando. Sí. Gracias. Oye, gracias a todos, gracias a ti. Gracias. Abrazos gracias, virtuales. Gracias y Abrazos a felicidades a todos. todos. Adiós. Gracias.